el delito de robo con intimidación en las personas no fue tocado. Queda inamovible y aquí las penas son de 5 años y 1 día para 3 de los sentenciados y de 10 años y 1 día para uno de ellos, 1/4. ¿Por qué? Porque los 3 de 5 años y 1 día tienen la atenuante de la irreprochable conducta anterior. El cuarto, que me parece que es el señor Yaitul, no estoy mirando, no solo no tiene la atenuante de la irreprochable conducta anterior, sino que más encima tiene un agravante porque tenía una condena anterior. Y en virtud de esto se explica la diferencia de pena, que también va a redundar después más adelante en las lesiones que le voy a explicar. El fiscal es la víctima. El delito es, fueron acusados los autores por homicidio frustrado en la persona del fiscal. Este es un delito especial establecido en el artículo 268 ter, me parece que es del Código Penal, que es específico para quienes atentan contra los fiscales del Ministerio Público. Por lo tanto, en la ciencia penal, nosotros hablamos de que son delitos con sujeto calificado. Es decir, ¿qué significa esto? Que no cualquier persona puede ser víctima de estos delitos, sino que una persona que cumple una función pública, y en este caso solamente un fiscal o un defensor público. Yo, por ejemplo, ustedes no podrían ser víctimas de este delito porque ninguno de nosotros cumplimos esas funciones que exige específicamente la ley. Esto supone que el autor, nosotros en la sentencia hablamos y en derecho penal así se dice, de dolo directo. ¿Qué significa esto? Que el autor tiene que saber, estar consciente de la calidad de la investidura, del cargo que representa a la víctima. Si no lo sabe, si hay un error, se desplaza la figura a las reglas comunes del Código Penal. ¿Qué ocurrió en este caso específico? Justamente eso. No hay, a nuestro juicio, antecedentes suficientes como para estimar que los inculpados tenían conocimiento en el momento de la emboscada de que iba el fiscal y que iban los funcionarios de investigación. Ellos señalan que querían sí esta emboscada la atendieron, pero era el personal de Carabineros. Y este personal de Carabineros, como ocurre que fueron procesados en un juicio aparte ante la justicia militar, nosotros no tenemos intervención en ese hecho. Por lo tanto, se dejó por sentado que ellos no conocían, querían atentar contra Carabineros y no está establecido ese dolo directo que le digo yo, es intención de matar a un fiscal o de lesionar a los detectives de investigaciones. Por esta razón, la figura se desplazó al Código Penal. Y dentro del Código Penal tenemos penas menores. Los detectives quedaron dentro de las lesiones que se denominan simplemente graves en el Código Penal y el fiscal militar, el fiscal del Ministerio Público, perdón, que solo recibió una herida leve en un dedo, quedó con lesiones menos graves en atención a su investidura. Pasamos a las lesiones, voy a pasar ahora a las lesiones de los detectives, porque como se aplicó una pena única por todos estos delitos, vamos a ver al final la determinación de la pena. Respecto de los detectives ocurre lo mismo. Las lesiones causadas a los 3 detectives están inscritas en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, en unos delitos específicos, que requieren también este sujeto pasivo calificado, que les digo yo sea la víctima que tenga un cargo determinado, en este caso detective de investigaciones y no otro, y que los victimarios, los agresores, tengan conocimiento de la calidad de que esta gente son funcionarios de la Policía de Investigaciones. Y volvemos al mismo argumento anterior. Ellos atacaban a Carabineros y no pretendían atacar, y no sabían, dicen ellos, que eran detectives estas personas que iban en los vehículos. En estas condiciones, también la figura se desplazó entonces al Código Penal, en los que se denominan las lesiones simplemente graves, que tienen una pena mucho menor. Ahora,
De todas maneras, hay una situación que también es importante y es común a los detectives y al fiscal del Ministerio Público, en el sentido que, no obstante que los hechores, los agresores, se equivocaron, dicen ellos, porque ellos pensaban atacar a Carabineros y no a esta otra persona, pero sea Carabineros, sean detectives, sea fiscal, todos son autoridad pública. Y ese es un tratamiento especial que les da el Código y por eso lo insertamos en una figura especial nosotros, que es el artículo 401 del Código Penal. Bueno, tenemos entonces un elenco de 4 delitos de lesiones, ¿no es cierto? 3 a los detectives y 1 al fiscal del Ministerio Público. La ley permite aplicar una pena única por estos delitos y eso fue lo que hicimos. Aplicamos 3 años y 1 día, pena única, por las 4 delitos de lesiones. Le aplicamos a 3 de los condenados y al cuarto, a ese que no tiene la irreprochable conducta anterior, le aplicamos 4 años dentro de la extensión que permite la ley. En resumen, y además también dijimos expresamente, porque así lo ordena la ley, que en primer lugar tienen que cumplir la pena de los 5 años y 1 día del robo a Santos, no recuerdo el nombre, Santos Jorquera, y a continuación estos otros penas de 3 años y 1 día o de 4 años por las lesiones. En resumen, 3 de estas personas quedan con 5 años y 1 día, más 3 años y 1 día por las lesiones. 5 años y 1 día por el robo, más 3 años y 1 día por las lesiones. O sea, 8 años y 2 días, en resumen. Y un cuarto, que me parece que es Yaitul, queda con 10 años y 1 día por el robo, más 4 años por las lesiones. O sea, 14 años y 1 día. Sí. Eso no es exacto. Le explico. El procedimiento de la ley terrorista es solo respecto de algunos asuntos puntuales, declaraciones de testigos, por ejemplo, y ahí está el testigo secreto, los testigos protegidos. Pero el procedimiento es el del Código Procesal Penal, juicio oral y ante un tribunal oral, que fue en este caso el juez de Cañete, creo, o el tribunal, que no son procedimientos especiales, son los procedimientos ordinarios establecidos en el Código Procesal Penal. ¿Cuál es la discusión aquí? Que lo que ellos atacan en los recursos es que los testigos protegidos están vulnerando las garantías constitucionales, pues del debido proceso, porque no pudieron mirarle la cara, porque no pudieron verlos. Si bien es cierto, esas disposiciones existen en la ley antiterrorista, también existen en el Código Procesal Penal. Y la ley antiterrorista se remite expresamente al Código Procesal Penal en estas materias y en las precauciones que puedan adoptar los jueces en resguardo, en amparo de estos testigos. De manera que nosotros concluimos que, a pesar de que existen estas disposiciones especiales, ellas están enmarcadas dentro de nuestro régimen jurídico y, por lo tanto, no hay infracción de garantías constitucionales. El fallo de la justicia militar da por establecido los delitos. Los absuelve porque estiman ellos que no hay prueba suficiente para la participación, pero los delitos existen. Nadie ha discutido, no han discutido de que no sean delitos las conductas desplegadas por estos ciudadanos. En cuanto a la participación, nosotros estimamos que ahí se detalla en el fallo que habían pruebas suficientes como para establecer esa participación. Pero además, y en esto, por lo menos hasta cuando quedó en acuerdo la causa, no sé si en estos días, esos fallos no estaban ejecutoriados. Estaban corriendo los plazos para interponer los recursos de casación o los recursos de nulidad ante esta Corte, que no sé ahora si habrán transcurrido ya los plazos y si se habrán interpuesto o no esos recursos. De manera que
al estar pendientes aún los plazos para recurrir, no es una materia definitiva.